Buen día. Comenzamos nuestro taller de circuitos eléctricos correspondiente a la clase Modelado de fenómenos físicos, desarrollando el ejercicio del circuito RC. Para ello nos piden formar un circuito cuyos voltajes se encuentren entre 10 y 50 voltios, sus resistencias estén entre 20 y 10 ohmios y los capacitores se encuentren entre 0,05 y 0,2 faradios. Y nos piden que cada componente tenga un valor diferente, dando como ejemplo que si la resistencia 1 es de 20 ohmios, ni R2 ni R3 puedan ser de 20 ohmios. En la gráfica se asigna a uno de los voltajes el valor de 100 voltios. Así las cosas, hemos asignado a los valores restantes 25 voltios y 10 voltios. Recordemos que hay una con un valor de 100 voltios. Las resistencias las ubicamos en los valores de 20 ohmios, 60 ohmios y 100 ohmios. Y los capacitores los dejamos con los valores de 0,05 faradios, 0,1 faradio y 0,2 faradios. Procedemos a mirar en nuestro circuito el primer caso que nos solicitan, y es que al iniciar el experimento supongamos que los condensadores se encuentran inicialmente descargados. Dada la fórmula de intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, tenemos que en nuestra primera fase del circuito nos encontramos con las resistencias con valores de 25, 10 y 20 voltios. 25 y 10 voltios y una resistencia de 20 ohmios. Es decir que eso nos da un valor de 0,75 que multiplicado por el valor de la resistencia nos debería arrojar un valor de 15 voltios. Revisando en el objeto de aprendizaje, en el objeto virtual de aprendizaje, con nuestro voltímetro, encontramos que el valor de la resistencia es efectivamente cercano a los 15 voltios. Varía un poco al estar descargado. Vamos a mirar ahora lo que sucede en R2. En R2, dada la fórmula, el voltaje aproximado es de unos 10 voltios. Por eso vamos a confirmarlo. Y vemos que el valor que nos arroja es de unos 10 voltios aproximadamente. Comprobamos ahora en R3, y en R3, como no hay corriente, el valor debería ser de unos 0 ohmios, al igual que en el capacitor 1, en el 2 y en el 3. Procedemos a confirmarlo. El valor de R3 y efectivamente nos arroja un valor de 0 voltios. El signo cambia de acuerdo a la ubicación de las agujas sobre el cable. Revisamos los valores de los capacitores y son aproximados a los 0 voltios. Con una pequeña diferencia de voltaje.
Ahora nos piden verificar nuestro circuito al tener el interruptor abierto y cuando la corriente eléctrica, si pasa por los condensadores, es aproximadamente de 0 amperios. Vamos a proceder a cargar nuestros capacitores, nuestros condensadores, y vamos a revisar la carga en R1. Debería ser de unos 0 voltios. Como vemos, empieza a bajar el voltaje del capacitor y va a descender hasta que llegue a los 0 voltios. Sigue descendiendo el voltaje. Revisemos qué pasa en R2. Está ocurriendo exactamente lo mismo, el voltaje está disminuyendo. Al igual que en R3 es 0 voltios. Efectivamente está llegando hasta los 0 voltios. Esto es para comprobar la teoría. En el caso de los capacitores, tenemos que la diferencia de potencial que ocurre en el capacitor 1 es de 25 voltios. El capacitor 1 tiene un valor de 0,05 faradios, el capacitor 2 de 0,1 faradios. La fórmula de la capacitancia equivalente nos indica que 1 sobre la capacitancia, es decir, sobre el valor de cada capacitor, debería darnos C equivalente. Al hacer la operación tenemos que 1 sobre 0,05 es igual a 20 y 1 sobre 0,1 es 10, y sumadas a ambas capacitancias la capacitancia equivalente es igual a 30. Al dividir el voltaje sobre la capacitancia nos da el valor de Q, que en este caso sería 0,833, dividido sobre el valor del capacitor 1, que es 0,05, nos debería arrojar un voltaje de 16,66 voltios. Vamos a verificar si es lo correcto. Mientras tanto vemos que las resistencias llegaron a 0. Está subiendo el voltaje, nos da un valor de 1574. Hay una diferencia en el voltaje de 0,9526 voltios. Pero empecemos a revisar el capacitor 2 y el capacitor 3. En el capacitor 2, dada la operación, debería darnos 8,3 voltios. Pero encontramos con el procedimiento efectuado en el simulador que hay una diferencia de 0,95 voltios. Procedemos a verificarlo, que nos da un valor diferente. Tenemos unas pequeñas diferencias. Y en el capacitor 3 deberíamos obtener un valor de 1,66 voltios según el cálculo. Pero también seguimos teniendo una diferencia de voltaje. Ahora el ejercicio nos pide comprobar
¿Qué ocurre cuando el switch está cerrado, el interruptor está cerrado y la corriente que pasa por los condensadores es aproximadamente de 0 amperios? Entonces, según el cálculo, nos debería dar un voltaje de 16,66 voltios en el caso de la resistencia 1. Vamos a proceder a descargar los condensadores. Bajamos el interruptor y procedemos a verificar nuestro circuito. Revisar R1, R2 y R3. R1, el valor que nos da la resistencia es exactamente de 16 y va subiendo el valor. Deberíamos obtener un valor de 16,66 voltios. R2 y R3. En R2 el valor debería ser 0 voltios, ya que al estar el capacitor se carga hasta que llega a su máximo y una vez llega la corriente se corta, por lo tanto la resistencia queda sin flujo de corriente, es decir que nos debería dar los 0 voltios. En el caso de la resistencia 3 tenemos una diferencia potencial de 100 voltios con una resistencia de 20 ohmios y la resistencia 3 de 100 voltios. Es decir que luego de las operaciones deberíamos tener un voltaje aproximado de 83.33 voltios. Vamos a comprobar nuestras resistencias. Resistencia 1 está chequeada de acuerdo al valor dado. Resistencia 2 procedemos a verificarla. Efectivamente el valor va bajando y debería, una vez cargado el capacitor, llegar totalmente a 0. Como vemos, el valor va disminuyendo. Por otro lado, en nuestra resistencia número 3 el valor era de 83.33 y tenemos 83.33 voltios exactamente. En el caso de los capacitores, el capacitor 1, al tener un valor de 0,05 faradios y un capacitor 2 con un valor de 0,1 faradios, el voltaje total, que es equivalente, nos da 30 voltios. Es lo que debería arrojar y es lo que vamos a proceder a comprobar. Efectivamente el valor es de unos aproximados 30 voltios. Nuestro condensador 2 nos está arrojando un valor de 11,66 voltios y nuestro condensador 3 nos arroja un valor de 1,68 voltios. Comprobando, mediante el cálculo tenemos que nuestra C equivalente es 3. Luego, después de realizar la operación con el respectivo voltaje que tenemos, nos da una cantidad de 5 voltios. En el caso 1 del primer segmento, y en el caso del tercer segmento tenemos una diferencia de 6,66. Sumándolo con los 5 voltios nos da un valor de 11,6 voltios, que correspondería al valor que obtuvimos con el voltímetro.
Al desarrollar el ejercicio para el capacitor 3, luego de realizar las operaciones, vemos que nos da un valor de 0,66 voltios, pero tenemos una diferencia de 1 voltio respecto al valor arrojado. Estos son los resultados obtenidos luego de desarrollar el experimento, el circuito RC. Muchas gracias. Cordial saludo, Felipe Alfonso.